estamos estudiando la propiciación y la expiación. Hoy día nos corresponde el último punto de todo lo que hemos estado viendo con respecto a la expiación. Estudiamos en algún momento la propiciación. Yo junté las dos doctrinas y ustedes no se percataron, pero yo crucé la información mientras yo iba enseñando, porque es más fácil entenderla. Entonces, por eso junté propiciación y expiación y las vimos juntos. La semana pasada, si ustedes recuerdan, vimos los propósitos de la expiación. ¿Se acuerdan? Los propósitos de la expiación. Y vimos que habían tres propósitos, o tratamos tres propósitos. Uno era restaurar la comunión con Dios. Expliqué lo que era comunión y la diferenciamos de lo que era participación, ¿se acuerdan? Explicamos también que esa comunión no se da porque tenemos cosas en común. ¿Se acuerdan? Sino, no es una comunión, es comunión. ¿Ya? Y no es un juego de palabras tampoco. Tiene que ver con que somos, todos hemos sido insertados en Cristo y Cristo está en nosotros. Entonces nuestra comunión, amados hermanos, no está dada porque si tomamos mate con sopaipillas o no. No. Nosotros tomamos mates y sopaipillas porque tenemos comunión. Nosotros no podemos decir, oye, nuestra comunión está mala. No, porque la comunión no depende de lo que usted y yo hacemos. La comunión es el resultado de que Cristo mora en usted y mora en su hermano. Ahora, quizás sí, vamos a abrir ahí un paréntesis, quizás sí tenemos que considerar que hay que generar ciertos eslabones. No sé si estoy usando el término correcto. No, hay que generar ciertos mecanismos para que esa comunión se vuelva férrea entre nosotros. Porque si no nos vemos nunca, sí, tenemos comunión. Y tenemos 100% comunión. Pero necesitamos crecer en la comunión. Si no nos vemos nunca, si no nos conocemos, si no sabemos qué necesita el otro, cómo es el otro, hermanos, tenemos que aprender a conocernos en nuestras fortalezas y en nuestras debilidades, y así tenemos que amarnos. Porque no sirve de nada que cuando apareció la debilidad del otro no queramos más juntarnos con él. No tiene sentido. Tenemos que aprender a amarnos en nuestras debilidades y en nuestras fortalezas. Tampoco significa que vamos a permanecer con las debilidades de por vida, las mañas de por vida. Hay que ir corrigiendo algunas cosas, pero la comunión está por sobre todo eso, ¿cierto? Vimos también que la sangre de Cristo era para dar vida. Ese era el otro propósito de la expiación, que la sangre de Cristo había sido derramada en la cruz para dar vida, porque nos afirmamos en Levítico 17:11, que dice que la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para que hagan expiación por vuestras almas. Entonces, cuando Cristo derrama sangre, realmente Cristo está derramando vida en la cruz, vida en la cruz. Por eso, si Cristo no hubiese, hermanos, si Cristo hubiese muerto y no hubiese derramado sangre, no hay expiación por los pecados. ¿Se entendió eso? Pudo haber muerto ahogado, pudo haber muerto ahorcado, pudo haber muerto apedreado y no hubiese ningún ser humano sido perdonado. El perdón está dado sobre el sacrificio de Cristo, pero un sacrificio que es con derramamiento de sangre, porque derramar sangre es derramar vida. Y el último propósito que vimos fue que la sangre de Cristo es también para juicio. Y nos detuvimos ahí hay algo que no dije, que lo quiero decir hoy día, quiero precisar una idea. Ahí vimos un texto que es muy recurrente entre nosotros, que es Juan 3:18, que dice, el que en él cree no es condenado en tiempo presente. Pero el que no cree, mantenemos el tiempo presente, ya ha sido condenado, pretérito, un pasado imperfecto. Y esto nos quiere decir que la condenación ya se manifestó, ya está dada. El hombre nace condenado. Por eso cuando Jesús dice que él no viene a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él
y que la gente malentiende este asunto y dicen, ven, si Jesús no nos vino a condenar. No, no nos vino a condenar porque el hombre está condenado. Ese es el punto. El hombre nace condenado. Ahora, hermanos, escuchen. La expiación permite que el que está condenado deje de estar condenado. Pero rechazar la expiación lapida para siempre la condenación. Los hombres están todos condenados, pero rechazar la obra de Cristo es lapidario para el que rechaza. La sentencia se marca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se marca la sentencia, se queda lapidada, no hay nada más que hacer. Pero aquellos que reciben la expiación, como en el caso nuestro, la culpa de la condenación y la culpa es quitada. Por eso Romanos 8.2 dice, 8.1, perdón, Romanos 8.1 dice, ahora pues, ese ahora pues es un conector para hacer referencia ahora después de la cruz. Eso significa, ahora después del sacrificio de Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están dentro de Cristo Jesús, los que no andan según la naturaleza pecaminosa, porque ha sido extirpada, ahí dice en su Biblia, según la carne, pero es naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu que ha venido y ha sido puesto dentro de nosotros. Eso vimos. Hoy día, entonces, hermanos míos, como título o como subtítulo, la expiación en la vida del cristiano. La expiación en la vida del cristiano. Ese es el texto que vamos a estar viendo y vamos a leer Levítico, capítulo 23, versículos 31 y versículos 32. Levítico, capítulo 23, verso 31 y verso 32. Búsquelo en su Biblia, por favor. Yo estoy preparando, la estoy terminando ya, la temática del ayuno. Vamos a estudiar el ayuno. Y cuando estudiemos el ayuno, vamos a volver al Yom Kippur. Vamos a volver al día de la expiación. Porque el ayuno bíblico estaba íntimamente ligado al día de la expiación. Entonces el ayuno es una enseñanza que creo que es necesaria que tengamos comprensión de ella, porque hay mucha cosa en nuestra cabeza que no corresponde, y cuando lo estudiemos vamos a tener que volver a esto del día de Yom Kippur. Aquí lo vamos a ver, miren. Lo encontraron en Levítico 23, 31 y 32. Dice, ningún trabajo haréis, le dice Dios al pueblo de Israel. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Ojo con esa frase. Y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Eso que yo acabo de sacar, esos dos textitos que estamos leyendo, están en un contexto y atendiendo al pacto de la ley, había una orden de parte de Dios, que los judíos debían afligir sus almas y corazones delante de Dios una vez al año, en el día de Yom Kippur. Pero ahí donde dice, afligiréis vuestras almas, la palabra hebrea es una referencia al ayuno. O sea, llegaba Yom Kippur y el pueblo tenía que ayunar. Porque escuchen, ayunar no tiene nada que ver con pasar hambre para bajar de peso. Tampoco tiene que ver con pasar hambre. El ayuno está ligado
ligado a la aflicción del alma. Y se hacía en este tiempo del Yom Kippur. ¿Ya? Esta información yo no se las había dado, se la estoy dando ahora. Es en el tiempo del Yom Kippur que había una orden expresa de Dios. El versículo 32 que dice: día de reposo será a vosotros, el día de Yom Kippur. Y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Entonces, quiero que asocien Yom Kippur con aflicción de alma. ¿Por qué? Porque la aflicción del alma estaba relacionada con el arrepentimiento. Anoten eso. La aflicción del alma estaba relacionada con el arrepentimiento. Porque la idea era llegar al día de Yom Kippur no sueltos de cuerpo. Por eso que la cosa comenzaba 9 días antes. Y había que hacerse un autoanálisis. Esa era la idea del Señor. Con los años, hermanos, los judíos volvieron esto una tradición vacía, sin sentido. Celebraban el Yom Kippur y ni les importaba arrepentirse, ni confesar pecado, y menos hacerse un autoanálisis. Por eso llega un momento que Dios les dice: estoy cansado de sus fiestas solemnes, de sus machos cabríos, de sus vacas alazanas, de sus sacrificios y holocaustos. Me tienen hastiado. En un momento les dice así: me tienen hastiado porque ustedes de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Porque con el tiempo ellos perdió sentido, hermanos, algo tan glorioso como el día de Yom Kippur. Estoy hablando de la figura del Antiguo Testamento. ¿Se está entendiendo, cierto? Ya, entonces, de aquí, de Levítico 23, nos cruzamos a Hebreos. Vámonos a Hebreos 9. Vamos a leer 2 textos de los que leyeron al comienzo Yorkie y Andrea. Hebreos 9. Vamos a leer el versículo 25 y el versículo 26 de Hebreos 9. No se olviden entonces, atendiendo al pacto de la ley, los judíos debían afligir sus almas y corazones delante de Dios una vez al año. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo era eso? En el día del Yom Kippur. ¿Y la aflicción de alma y corazón a qué hacía referencia? ¿Y a qué más? ¿Y a qué más? Al ayuno. El ayuno tiene que ver con que el hombre se debilite para que haya un quebrantamiento interno. Insisto, no tiene que ver con pasar hambre, ¿ya? No tiene que ver con eso. Y de aquí nos saltamos, o hacemos un cruce, no nos saltamos, cruzamos la idea del Yom Kippur con Hebreos. ¿Por qué? Porque Cristo hizo una expiación, una vez para siempre, una sola. Escuchen. Y no, dice, para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Jesús, Cristo, no se ofrece muchas veces en la cruz, se ofrece una sola vez. Al contrario, el sumo sacerdote de la casta de Aarón entraba una vez al año, pero todos los años, al lugar santísimo, y entraba con sangre ajena, con la sangre de un becerro, con la sangre de un macho cabrío, con la sangre de un palomino, pero no entraba con su propia sangre, entraba con sangre ajena. Jesús, como contraparte, entra una vez, no una vez al año, entra una vez para siempre y entra con su propia sangre. Aquí hay una diferencia abismante con el sacerdocio terrenal. Ahora escuchen, verso 26. De otra manera, si hubiese sido de otra manera el asunto, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, desde cuando la cuestión comenzó, porque Adán echó a perder la cosa desde el principio del mundo.
Y desde ahí Jesús tenía que haber estado muriendo, padeciendo muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ya, tenemos las dos ideas. Tenemos la idea de Levítico. ¿Qué dice la idea de Levítico? ¿Ya? ¿Y qué pasaba con ellos los 9 días anteriores? Prepararse, ¿cómo? Ayunando y... Pero había que hacer un autoanálisis, una introspección real de cómo estaban ellos. Por eso es que eran días tristes. Eran días tristes estos. ¿Ya? Acá en Hebreos la cosa cambió. Acá el sumo sacerdote entró una vez y para siempre, entró siendo sumo sacerdote y siendo cordero al mismo tiempo. Y entró con su sangre, con su propia sangre, y subsanó el tema, escuchen, de la aflicción del alma. Lo subsanó. ¿Por qué? Oigan esto. Los judíos ayunaban orientados a la confesión. Otra vez, no ayunaban para pasar hambre, una, y para hacer un sacrificio para el Señor. Dos, tampoco ayunaban para venir y torcerle la mano al Señor. ¿Ya? Que muchos hacen esto hoy día. Muchos hacen, no, ya mi hijo tiene cáncer, ayunemos. Para torcer la voluntad del Señor, porque probablemente esa enfermedad es Dios trayéndola, probablemente, no siempre es así, pero probablemente. Hoy día el ayuno es, vamos a ayunar para que se abra la puerta que está cerrada. Y hermanos, el ayuno era orientado a la confesión. El ayuno era orientado a la confesión y al perdón de sus pecados, porque ayunaban los 9 días anteriores, afligían el alma los 9 días anteriores, afligían los corazones, se debilitaban. Usted ha estado sin comer 2, 3, 4 días, quizás bebiendo un poco de agua y no comiendo mucho. Enfermo, cuando estamos enfermos, así yo estoy claro que nadie lo hace de gusto. De a poquito empezamos a debilitarnos. Oiga, pero es impresionante. De a poquito nos empezamos a debilitar. Y ojo con esto, nosotros, lo que me han oído tantas veces, somos seres concéntricos. No está el alma acá, el espíritu acá y el cuerpo acá. Somos un ser concéntrico, espíritu, alma y cuerpo, una sola unidad, una sola cosa, inseparable, indivisible. El único que tiene poder para separar eso es Dios en el momento de nuestra muerte. Pero eso no se separa nunca. Entonces, cuando usted deja de comer, el alma y el espíritu sienten esto. Por eso es complicado. Por eso es que los trastornos alimenticios son complejos. Por eso es que tenemos enfermedades como la anorexia y la bulimia. Porque estas cosas están interrelacionadas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y acá pasaba lo mismo. Entonces, el ayuno era orientado ¿a qué? A dos cosas. No. No. A la confesión y a... No. ¿Qué pasa cuando uno confiesa delante del Señor su pecado? ¿Qué hace Él? Al perdón de pecados. ¿Ya? Era orientado a eso. Era para eso. Lo que se hacía por el camino era el autoanálisis, el ayuno, pero era orientado a eso. Ahora, escuchen. Eso era como una forma de expiación. Hoy día los cristianos, nosotros, no tenemos un día especial del perdón. No, pero hay grupos que citan a una reunión porque ese día va a haber confesión de pecados.
se da en el catolicismo y se da en muchos movimientos del neoliberalismo, de la de algo que se llama la teología de la liberación, que me gustaría enseñarles en algún momento eso, que trajo un montón de consecuencias al mundo cristiano, y se da. Hermanos, no podemos fijar un día del perdón. Simplemente porque Cristo al morir en la cruz desató un torrente de perdón incalculable, infinito, como para estar fijando en una agenda, ya tal día nos vamos a arrepentir. Es una estupidez, perdonen, y perdonen los que están escuchando el video en su momento, pero es una estupidez abismante, es grave esto. Estas cosas no son escriturales, no tienen asidero bíblico. Al no tener un día especial del perdón, los cristianos no tenemos un día especial de perdón, ¿cierto? ¿Los judíos lo tenían? Sí. Lo tenían. Pasaba el día del perdón, quedaban más o menos reconfortados, quedaban bien, pasaban 7 días, 10 días, 15 días, y se acababa la vida. Y empezamos otra vez a acumular pecados. Y cuando ya nos acercamos a la fecha, oye, viene la fecha de la expiación, hay que prepararse. Así era el asunto. Los cristianos, hermanos, no tenemos un día de expiación, no tenemos un día de confesión, no tenemos un día de Yom Kippur. Los cristianos vivimos en un permanente Yom Kippur por gracia. Esto es glorioso. Sí. Lo vuelvo a decir, los cristianos, y anótenlo, vivimos en un permanente estado de perdón por gracia. O sea, cuando Cristo muere, se inicia un Yom Kippur. Y no ha parado. En el día de la expiación, en el día del reposo, en el día del perdón. Por eso cuando a Jesús le dicen, el otro día no sé dónde estaba yo y sacamos un cálculo, aquí lo hicimos, ¿no? Cuando Jesús le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? Aquí fue, 70 veces 7, ¿da? 70 por 7, 490. Cuando multiplicamos 60 minutos por 24 horas nos dan 1440. Cuando dividimos 1440 por 490 nos tendría que dar más o menos 2.9537 y tantos. Casi 3 minutos. O sea, la orden del Señor para usted y para mí es perdonar cada 3 minutos. Es imposible. No, porque los mañosos la cuestión les dura harto. ¿O no? ¿Eh? Los que fruncimos el ceño nos dura más que a otros. Y los que no lo fruncen también les dura. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿O estoy hablando cosas que no son? Ya. Se ríen, hermana. ¿Eh? Escuchen. Escuchen. Como no podemos nosotros vivir eso, Cristo vive esa realidad en nosotros. Porque el único capaz de perdonar 490 veces, o sea, mantener un perdón permanente, es Cristo sobre la base del sacrificio de la cruz. Usted no necesita, hermano, usted no necesita que haya un día de perdón. Usted ni siquiera necesita esperar el culto del domingo para el perdón. Porque quiero que quede claro, el cristiano vive en un estado permanente de perdón por gracia. Si no, no podríamos permanecer en la gracia. Si eso no fuese así, nadie, ninguno de los que estamos aquí, Rebeca, ninguno podría permanecer en Cristo. Si no hubiese un estado permanente de perdón. Ahora, quiero explicar eso. No es que, como hay un estado permanente de perdón, pecamos, ¿cierto? Y no, pues si Dios nos va a perdonar igual. No. Sigue la letra chica. Y la letra chica es
arrepentimiento. Ir a hablar con el Señor. Y el perdón se mantiene. Eso lo otorga una doctrina llamada justificación por fe. La justificación por fe es una especie de chequera que va a venir y le va a dar a usted el goce de que cuando usted necesita un cheque, va a poder girar el cheque. El cheque es lo mismo que perdón, es figura del perdón. Y ese cheque es lo mismo que cuando vamos al banco, hermano. Si usted tiene chequera, sus cheques valen 250 pesos entre tinta y papel, cada uno. Lo que le da valor al cheque no es el monto que usted le pone arriba en el renglón arriba, donde dice valor, no es el monto. Tampoco su firma. Lo único que le da valor al cheque es que su cuenta tenga fondo. Porque si usted le pone 100.000 pesos y además lo firma y me pasa el cheque, me lo presta y yo voy a cambiarlo y en el banco me dicen, señor, la dueña de la cuenta, el dueño de la cuenta no tiene fondo, así que no podemos. El cheque no vale nada. Para que el cheque valga, necesita tener fondo en la cuenta. ¿Estamos de acuerdo? La justificación en la chequera es el emitir los cheques. El fondo de esa cuenta, la base de la justificación es la muerte y la resurrección de Cristo. Y la muerte y la resurrección de Cristo generó una cuenta, un fondo de cuenta infinito. Por lo tanto, cuando un cristiano peca, va y le dice, Señor, pequé otra vez, lastimé tu corazón, perdóname. Y el Señor viene y gira el cheque. Mi pregunta es, ¿el cheque tendrá dinero? ¿Tendrá fondo de la cuenta? ¿Cuál es el fondo de la cuenta? La muerte y la resurrección de Cristo. Por eso es que el cristiano puede vivir en un perdón permanente. Por eso, hermano, es que es muy difícil apartarse del Señor. Y por eso es que es tan terrible apartarse del Señor. ¿Entiendes? Es muy difícil porque del lado de Él, el vínculo nunca se va a cortar. El problema está del lado de nosotros. El fiel es Él. Los infieles somos nosotros. No es imposible, pero es muy difícil que alguien se aparte del Señor para siempre. Pero el que se aparta, hermanos, está desaprovechando, está siendo ingrato con esto que estamos conversando. Nosotros vivimos en un Yom Kippur permanente, día y noche, todos los días de su vida, en un perdón permanente que la gracia ha otorgado. Con esto que estoy diciendo, hermanos, hay algunos títulos de libros cristianos que se van al pique aquí. Por ejemplo, hay uno que dice perdonándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, que conversa con uno en consejería y me dicen a mi hermano, yo le pedí perdón al Señor. Yo le digo, qué bueno, eso es lo que hay que hacer. Pero yo no me siento perdonado. Yo no me siento perdonado. Yo le pedí, si hablé con el Señor, hablé como 4 o 5 veces y yo no me siento perdonado. ¿Pero tú crees que lo que la Biblia dice que el Señor te perdonó? Sí, pero yo no me siento perdonado. Entonces eso lo dicen muchos cristianos. Ya aparecieron algunos libros por ahí, como por ejemplo uno que dice, perdonándote a ti mismo para que Dios te perdone. Otro título, ¿cómo perdonarte a ti mismo? Esos títulos no tienen sentido frente a esto que estamos estudiando. Si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarme? Es una estupidez. Si Dios perdonó a Rebeca, ¿quién soy yo, su hermano, para no perdonarla? Si Dios le otorgó a ella vivir en el goce de un perdón permanente, de un estado de perdón permanente, de un Yom Kippur, que no es un día, que es un estado de perdón permanente, por gracia. Ahora, ¿por qué es un estado de perdón permanente? Porque la sangre de Jesús quedó puesta en el lugar santísimo y nos ha sacado más de ahí. Y no va a salir más. Quedó ahí para siempre. Por lo tanto,
esa sangre está permanentemente abogando por usted. Esa sangre permanentemente está entregando olor grato por usted, olor que usted no entrega. El olor que usted y yo entregamos no es grato. Pero como usted y yo estamos escondidos en este estado de expiación, en este estado de perdón permanente, dado por gracia, como usted y yo, como decía Vanessa, estamos escondidos en la gracia, en el reposo del Señor. Usted tiene que vivir esto por fe. Tiene que vivirlo por fe, porque no, pero ¿qué hay que hacer? Vivirlo por fe. Pero habrá algo que hacer, habrán 2 pasos que dar para allá, 4 para acá, 5 para allá. No, viva por fe. Pero habrá que renunciar a alguna cosa. Porque yo renuncio, estoy dispuesto a renunciar. No, no hay que renunciar a nada. Usted tiene que arrepentirse, confesar su pecado, arrepentirse sinceramente, y el Señor sigue extendiendo su perdón. Porque usted, hermano, mientras estoy hablando, estamos en un estado de perdón permanente. Y Satanás, mire lo que dice. ¿Se acuerdan cómo fue el asunto en Génesis? En Génesis Dios le dice a Adán y a Eva, de todos los árboles del huerto pueden comer. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán. Porque el día que de él comiereis, ciertamente morirán. Y aparece la serpiente antigua, aparece Satanás. ¿Con que Dios os ha dicho que no coman del árbol? Hermano, yo voy a parafrasear cómo fue la cosa. Fue así. Adán, Eva, no, ustedes están leseando de verdad. Sí, que no comiéramos del árbol porque íbamos a morir. Dios, ¿tan seguro que Dios les dijo eso? No, no pudo haber sido Dios. Porque sabe Dios, escuchen, sigo parafraseando, porque Adán, Eva, Dios sabe que la cosa es de otra manera. Oye, si fue Dios el que habló con ustedes, dudosa la cuestión. Si fue Dios el que habló con ustedes, qué raro, porque sabe Dios que si ustedes comen del árbol, ustedes van a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. Ahora, miren cómo funciona. Siempre es lo mismo. Satanás hace siempre lo mismo. Satanás es lo menos creativo que hay. No, de verdad. Satanás sigue el mismo modus operandi. Toma la palabra de Dios y hace algo que se llama iniquidad, la tuerce. Siempre. Hoy día, yo estoy diciendo esto afirmado en la Biblia, y Satanás te va a susurrar al oído a ti. Dios no te va a escuchar. Si pecaste otra vez la misma cuestión. No. Dios no te va a oír. Pero si me dijeron, yo fui al culto y me dijeron que sí, porque había un estado permanente de perdón por la expiación de Cristo. Sí, pero ¿cuál la embarradita? ¿Cuántas veces ya con la misma embarradita? Y por eso usted no se arrepiente. Y por eso usted se endurece. Y si usted se está arrepintiendo, hay tanto misticismo en nuestra cabeza que usted se está arrepintiendo ahí. Si usted se convirtió, no lo voy a nombrar porque el video va a salir, pero se convirtió en una hermana en el sur. Y la hermana no lloró. No le corrió ni una lágrima. Entonces, si hubiese yo tenido gente mística al lado, me hubiesen dicho, hermana, dudosa la conversión esta, hermano, ¿eh? Porque no le cayó ni una lágrima, estará arrepentida. Porque el misticismo asocia arrepentimiento con lágrimas. Y arrepentimiento es metanoia, cambio de mentalidad, cambio de la forma de pensar. Están Paola y Luis de testigo. Pasaron 40 minutos y a esa mujer fue como que le abrieron aquí arriba. Yo quedé impactado, hermano, porque empezó a decir cosas que se saben solo por revelación. Le empezó a caer la revelación, pero no hubieron lágrimas. Y de repente, cuando alguien pide perdón y no llora, Satanás viene y dice, ¿ves que no lloraste? No estoy arrepentido. Y como no estoy arrepentido, no hay perdón. Así que jodiste. Así funciona en su cabeza.
y usted se aparta y el otro domingo no viene y se aparta, y 4 meses perdido, pateando las piedras. Porque no entiende por revelación que vivimos en un estado permanente de perdón, por gracia. Porque la expiación, anoten esto, ese estado, anoten tal cual, textual, ese estado permanente de perdón, ese estado permanente de perdón por gracia, es sólo posible porque la realidad es sólo posible porque la realidad de la expiación permanece vigente. Es sólo posible porque la realidad de la expiación permanece vigente. Y esa realidad de la expiación está fundamentada sobre el derramamiento de la sangre de Cristo. Sangre que el propio Cristo cruzó los cielos, traspasó los cielos y presentó en el lugar santísimo. ¿Correcto, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Y esa sangre quedó ahí permanentemente. Y va a estar ahí, hermanos, por toda la eternidad. Porque si sacan esa sangre de ahí, nosotros, a nosotros, la nueva creación deja de ser. Porque nuestra vida en Cristo es el resultado de la obra de Cristo, no de nuestros esfuerzos. ¿Se está entendiendo, cierto? Acompáñenme entonces, y seguimos en la misma línea. Acuérdense que estamos viendo la expiación en la vida del cristiano, cómo se manifiesta. Ya vimos ya que es un estado permanente de por gracia. Por gracia, en otras palabras, porque suena extraordinario, ¿cierto? Pero no lo merecemos. Merecemos el infierno. Y hermano, hermana, vamos para el cielo. Y vamos a llegar al cielo. Y allá vamos a seguir mereciendo el infierno. Y 100.000 millones de años en la eternidad futura, vamos a estar impecables nosotros. Y ahí, 100.000 millones de años en la eternidad futura, vamos a seguir mereciendo el infierno. No fuimos al infierno. Por gracia. No porque usted es mejor que el resto. No porque yo soy mejor que el resto. No porque hay algo bueno en nosotros. Es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto no podemos perderlo de vista nunca, hermanos. Nunca. Nunca. Porque todavía que hay gente joven. No tenemos ningún viejito entre nosotros. Viejito, viejito. Los viejitos que vemos no somos tan viejitos. ¿Ya? Pero vamos a llegar allá. Vamos para allá. Si no nos lleva antes el Señor, cuando tengamos 70, 75, va a estar faltando menos. Pero escuchen, ¿cómo llegamos al final? Manteniéndonos creyendo esta realidad de la expiación por gracia. No hay otra forma. Más el justo, por la fe, vivirá. Ya, acompáñenme en la misma línea que estamos a 1 Juan capítulo 2, versículos 1 y versículos 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Leo. El lenguaje de Juan es exquisito.
El Señor guía a nuestro hermano Juan de una forma, no sé, yo lo encuentro glorioso porque él va a tratar un tema y esto va contra todo, hermano, esto va contra todo legalismo. Porque el legalista, cuando quiere hablar del pecado, enrostra el pecado. El legalista, cuando quiere hablar del pecado, pone el pecado ahí delante del otro para acusarlo, para condenarlo, con la excusa de que hay que confrontar el pecado. Aun cuando la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, no con verdad y misericordia. ¿Escucharon eso? No, porque algunos dicen, no, es que la verdad, es bueno que salga la verdad a la luz. No, hermano, no es así. La verdad hace libre. Es importante la verdad. Pero no es con verdad y misericordia que se corrige el pecado. Es con misericordia y verdad. Es con gracia. Miren las palabras que usa Pablo, perdón, Juan, porque Juan va a hablar del pecado. Pero miren cómo parte. Hijitos míos. Hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿cómo estuvo la gramática en la enseñanza media? Estuvo buena, ¿no? Ahí donde dice, y si alguno hubiere pecado, ese tiempo se llama pluscuamperfecto. Es un potencial simple. ¿Qué significa eso? Que el cristiano no vive sumido en el pecado, porque fue liberado del pecado. Pero sí existe lo que voy a tratar de explicar cómo estaría escrito eso. Pero sí existe remotamente la posibilidad de que el cristiano peque. Por eso, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y él, Jesucristo el justo, el abogado que tenemos para con el Padre, es la propiciación por nuestros pecados, por los cristianos. Y después Juan abre una ventana aquí y dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de los que van a ser salvos. ¿Dice así? Para los que dicen que Cristo no murió por todo el mundo. Aquí dice que murió por todo. Ahora, no todos lo van a recibir. La mayoría lo va a rechazar. La mayoría lo ha rechazado hasta ahora. Pero murió por todos. Ya, entonces anoten. Con la expiación de Cristo, el cristiano no tiene que esperar un Yom Kippur. Con la expiación de Cristo en la cruz, el cristiano no tiene que esperar un Yom Kippur para humillarse, entristecer su corazón y confesar sus pecados. ¿Cierto? Porque ¿cómo era el Yom Kippur en el medio del pueblo judío, el que obedecía a la ley judía? Terminen la idea, después le hago la pregunta. Con la expiación de Cristo en la cruz, el cristiano no tiene que esperar un Yom Kippur para humillarse, para entristecer sus corazones y confesar sus pecados. No tiene que hacer eso. Porque ¿cómo era en el contexto del Yom Kippur de los judíos? ¿Cómo era la cosa? ¿Se acuerdan?
Se preparaban. ¿Cuántos días antes? 9 días. ¿Y cómo se preparaban? Con ayuno, haciendo aflicción de alma, de corazón, para llegar a un arrepentimiento que les iba a otorgar un perdón de pecado. ¿Listo? Pero eso pasaba 9 días antes, cuando se acercaba el mes, se empezaban a acordar que había que ayunar, había que entristecer el corazón, había que afligir el alma y había que hacerse un autoanálisis. Con el tiempo eso fue pura chacra nomás, ¿no? Esa cuestión ya perdió el sentido, la profundidad que tenía y se volvió una fiesta infructuosa. En nuestro caso, les estoy diciendo yo, que no tenemos que esperar un Yom Kippur. ¿Por qué no? Ya se los dije ya por qué. Porque vivimos en un Yom Kippur. Listo, ya. Pero esta parte tienen que entenderla. Porque vivimos el Yom Kippur permanente por los dos lados. No solamente por recibir el perdón y gracias Señor por el perdón. Entonces escuchen. El Yom Kippur en el cual estamos, que es un estado de perdón permanente otorgado por la gracia, ¿correcto? Y eso es porque la expiación de Cristo está vigente. Y la expiación de Cristo está vigente ¿por qué? Porque la palabra sigue puesta en el propiciatorio. ¿Cómo? Sigue puesta en el Está ahí, propiciatorio. sigue vigente y sigue abogando por nosotros, con el mismo poder que el primer día. ¿Listo? Ya, entonces, el Yom Kippur, si usted y yo recibimos revelación de esto, nos tiene que llevar a vivir una vida, anoten eso, nos tiene que llevar a vivir una vida, y aquí quizás no les va a gustar lo que estamos estudiando, lo más probable. El Yom Kippur, que Cristo nos otorgó, el permanente, si recibimos revelación de esto, nos tiene que llevar a vivir una vida de quebrantamiento permanente. Ellos se quebrantaban 9 días una vez al año. Entonces, hermanos, no hay lugar, porque el quebrantamiento es lo contrario a la dureza de corazón. Es lo contrario a la arrogancia, a la soberbia, a la altivez de espíritu. A esta actitud de que sé todo, de que no necesito a mis hermanos. El quebrantamiento es una actitud espiritual que nos hace estar conscientes permanentemente de nuestra debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario este quebrantamiento permanente? Porque si pecamos, estamos quebrantados. No tenemos que esperar quebrantarnos, estamos quebrantados. Y en el momento que acusamos recibo de que pecamos, le decimos, Señor, perdona, esto me la está ganando, perdóname. Pero desde un quebrantamiento. Hermanos, ustedes me han oído esto más de alguna vez y yo no me voy a cansar de decirlo, esto, puntual. Como ministerio nosotros, como ministerio Gracia y Cruz, nosotros tenemos un patrimonio y es el Evangelio. No es dinero, no son templos, no son propiedades, no tenemos nada de eso, pero tenemos un patrimonio que es el Evangelio. Pero ese patrimonio está prorrateado en 3 cuentas. Vidas quebrantadas, vidas humilladas y vidas crucificadas. Hermanos, estoy hablando como ministerio. Perdemos estas 3 cosas y nos vamos a volver un grupo religioso cualquiera. Eso es algo que Dios nos dio desde nuestros inicios. El quebrantamiento, no creernos el cuento.
una vida quebrantada, una vida humillada. Por eso, por eso es que permanentemente estamos afligidos, para mantenernos así. Una vida crucificada. Una vida crucificada es sinónimo de una vida de negación, de decir, bueno, quiero esto, pero me voy a negar por causa de esto otro que tiene que ver con Cristo. En algo tan sencillo como quiero comprarme esto para mí, pero no me lo compro para mí, compro esto para mi hermana, para mi hermano. Esa es una vida quebrantada, es una vida crucificada, eso es una vida humillada. Ahora, si nosotros vivimos en un Yom Kippur permanente, en un estado de permanente perdón otorgado por gracia, tenemos que vivir en ese mismo estado por el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, en un estado de quebrantamiento, de modo que si se percibe que se está pecando, el corazón se arrepienta. Y cuando y donde quiera que sea, total, está bajo el perdón permanente. Porque la obra de su expiación ya fue hecha una vez y para siempre. No hay lugar, hermanos, para la altanería entre nosotros. No hay lugar para la arrogancia entre nosotros. Y simplemente porque no van de la mano un Yom Kippur con arrogancia. No va de la mano un Yom Kippur con soberbia. Lo que va de la mano es un Yom Kippur con tristeza de corazón. Un Yom Kippur con quebrantamiento. Eso va de la mano. Entonces, si yo estoy en un Yom Kippur permanente dado por gracia, yo también entonces acá abajo estoy en una actitud permanente de quebranto. Y es que no es que nunca vamos a equivocarnos, no es que nunca vamos a fallar, no es que nunca vamos a pecar. Pero el quebrantamiento es determinante. Hermanos, la falta de quebrantamiento es lo que hace que en una iglesia donde se habla de la gracia, se enseña de la gracia y se vive por gracia, la gente se vaya. No comprenden. No comprenden la gracia. Entonces, la gente se endurece, cree que es superior al resto y se va. Llega al punto que no necesitan congregarse. No necesitan los hermanos, no necesitan estar expuestos. Hermanos, llegan a este punto de decir, después de que han estado lejos por mucho tiempo, de decir, no, si yo voy a volver. Eso es arrogancia. ¿Y qué pasa si ya no puede volver? ¿Qué pasa si ya no hay nada en su corazón que lo haga volver? Eso es arrogancia, hermano. Porque cuando uno vuelve al Señor, ¿sabe cómo vuelve uno? Señor, déjame entrar. Señor, perdóname. Señor, no me deseches. Señor, recógeme, porque uno vuelve en el suelo arrastrándose. Uno no vuelve de pie. Está bien. Uno no vuelve de pie. Entonces, necesito que podamos comprender esto de que si estamos bajo un Yom Kippur permanente, un estado de perdón permanente otorgado por la gracia, consecuentemente o congruentemente o consiguientemente, como usted quiera, tengo que vivir bajo un espíritu y una actitud de quebrantamiento también permanente. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Ya no existirá más un día especial de confesión, porque todos los días estoy bajo un Yom Kippur. Aunque la sangre del Cordero de Dios fue derramada en la cruz, su poder sigue latente sobre nuestras cabezas y obrando permanentemente para remisión de nuestros pecados. Por eso es que no somos desechados. Es por eso. A mí me gusta una frase de Paul Washer que dice así, dice, le he dado 1000 razones a Dios para que me deseche. Y era decidido a amarme y perdonarme. Me gusta la frase porque es muy real, es muy veraz, es muy clara. No creo que sea lo que vive por Washington. Me da la impresión que habemos más metido en esa frase.
Su poder sigue latente sobre nuestras cabezas y obrando permanentemente para la remisión de nuestros pecados. Así, por principio divino y cristiano, no debemos esperar algún día especial de confesión. Por favor, no espere el culto del domingo para arreglar su tema con Dios. ¿Sabe por qué? Porque puede que la vida esté planificada para usted hasta el sábado. Y usted está esperando el culto del domingo. Sí, es que ahí con el culto, cuando el hermano Marco toca el teclado y llega la hermana a orar por mí, y como que hay como que siento algo. Ahí como que me toca el Señor. Eso es misticismo. Eso es misticismo. ¿Usted cree que faltó? ¿Usted está siendo guiado por el Señor de que faltó delante de Dios? Ahí mismo dígale, Señor. Usted no necesita un Yorkie, ¿cómo se llama? Y Marlene, ¿cómo? Esa cuestión. Usted no necesita un confesionario. Sí, que son las más. No necesita eso. Usted no necesita un santuario, no necesita un altar. No necesita al cura, ni al pastor, ni a la pastora, menos la pastora. Usted necesita levantar sus ojos al cielo, mirar por medio de la fe, que el abogado que usted tiene está allá, intercediendo por usted. Y a ese abogado lo oyen. Y hermano, y ese abogado no pierde juicio, porque él enfrentó todos los juicios en la cruz. Y Cristo fue resucitado por su Padre en victoria sobre esos juicios. Cuando el cristiano peca, le queda una sola cosa que hacer: arrepentirse y pedir perdón a Dios, porque el Cordero ya fue sacrificado, la sangre está en el cielo, el Yom Kippur se abrió. Hermanos, un paréntesis. Los falsos apóstoles, los falsos maestros, están predicando hoy día que ellos tienen poder, que Dios les dio, son tan ellos eficientes, tan bacanes, que ellos tienen un poder para venir y abrir el cielo sobre tu cabeza. Extraordinario, ¿eh? Para poder caminar a cielo abierto, dicen ellos. O sea, ellos vienen y te abren el cielo a ti. Y donde tú te muevas, el cielo queda abierto para ti. ¿Cómo lo encuentran? ¿Cierto? ¿Sí o no? Y sale a 70 luquitas, 100 luquitas la cuestión. El que da más, el que da más se le abre un poquito más de cielo. Ahora escuchen. Yo voy a mi Biblia y me encuentro con este texto que dice que de hoy en adelante el cielo está abierto sobre los hijos de Dios. Todo el cielo está abierto. Jesús mira a Natanael y le dice: Natanael, de hoy el cielo está abierto sobre ti. Escuchen, y donde veas al Hijo del Hombre, ahí habrán ángeles de Dios descendiendo y subiendo. Ya, ¿dónde está el Hijo del Hombre ahora? ¿Dónde, Yorkie? ¿Dentro de usted? Entonces ahí, en este momento, hay cielo abierto sobre Yorkie y ángeles de Dios descendiendo y subiendo. Ahí. En ese templo. Y salió gratis. Por no entender el evangelio, los mentirosos sacan provecho, engañan a la gente. Esto de cielo abierto es lo mismo que tener la expiación sobre nosotros permanentemente. ¿Se está entendiendo? Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay que solamente, entonces,
Confesarlo. Ahora, hermanos, confesarlo no es repetir como papagayo una frase. Confesarlos es, con sinceridad, abrir nuestro corazón y decirle al Señor, esto está pasando conmigo. Perdóname. Y el Señor perdonará. Fiel a su palabra, fiel a su carácter, fiel a su naturaleza. Escuchen. Este es el diseño establecido en el nuevo pacto. La liturgia y los rituales tienen el peligro de apartar a la gente del Espíritu de Cristo al crear una apariencia de piedad. Al crear una apariencia de piedad. ¿Se han percatado que es muy raro que les diga que haga un llamado al altar? Primero porque no tenemos altar. Ya, no hay altar. Pero es muy raro que les diga, vengan acá. Salvo que sea para imponerles mano. ¿Saben por qué no lo hago? Porque está de más. Eso es parte de una liturgia. De una liturgia. Liturgia tiene que ver con culto, con servicio. Porque usted, donde usted está, tiene entrada directa al Señor. Donde usted está. Los rituales religiosos, por lo general, son considerados bonitos y buenos, pero no es en estas cosas que Dios está realmente interesado, sino en lo que hay en el corazón del hombre. ¿Hay quebrantamiento? ¿Hay humillación? Dios va a la esencia misma de nuestro ser, auscultando nuestro corazón, auscultando nuestras motivaciones, auscultando nuestros intereses. Dentro de los rituales humanos que no guardan relación con la ley divina, está el ayuno como sacrificio. Sin embargo, sí se puede ayunar como expresión de quebrantamiento para recibir poder en determinados momentos y para desatar cadenas de opresión, dice la Biblia. Pero ayunar como sacrificio, ayunar para doblarle la mano al Señor, ayunar para recibir algo de Dios, es totalmente incorrecto. El ayuno hoy es un arma de poder y no un medio para recibir perdón de pecados. Porque el perdón de pecados lo recibimos sobre la expiación de Jesucristo. ¿Amén? Ya. Vamos a responder una pregunta. La pregunta es, si quieren la anotan. Es una pregunta que se hace mucho y que queremos aclarar este asunto. Si Jesús es nuestra expiación, porque Jesús es nuestra expiación, ¿cierto? Eso es lo que hemos estado diciendo todo este tiempo. Pregunta. ¿Por qué murió en la Pascua y no en el día de la expiación? Esa es la pregunta. Si Jesús es nuestra expiación, porque lo es, porque sí lo es, ¿por qué murió en la Pascua y no en el día de expiación? Acuérdense que la Pascua era una fiesta igual. El Pesaj, ¿se acuerdan? La Pascua, que fue iniciada ya en Éxodo, en el capítulo 12, que es la fiesta que conmemora o que recuerda cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto y vinieron las 10 plagas, y murieron los hijos de los primogénitos y se puso sangre en el dintel y los postes de la puerta. ¿Se acuerdan de eso? Esa es la Pascua. Y el cordero que se mataba en cada casita que se sacrificaba era figura de Cristo. Por eso decimos que Cristo es el Cordero Pascual. Esa es una fiesta. Sí. Y la otra fiesta es la expiación. Y también decimos que Jesús es nuestra expiación. Y la pregunta es, si Jesús es nuestra expiación, ¿por qué murió en la Pascua? Y no murió en el Yom Kippur, en el día de la expiación.
Primero hay algo que establecer. En Puerto Montt estuvimos estudiando con los hermanos algo que me gustaría verlo acá en algún momento, que tiene que ver con aunque con ellos lo vi así de pasadita, ¿no? Pero me gustaría que pudiésemos estudiarlo a profundidad. La fragmentación. ¿Ya? Estudiar qué es la fragmentación. La fragmentación afectó la forma de pensamiento del hombre, afectó la cosmovisión del hombre y afectó la teología. Lamentablemente afectó la teología. La fragmentación es un asunto que parte con el neoplatonismo y es fortalecida por los planteamientos de Erasmo de Rotterdam, de Tomás de Aquino y de Petrarca, el padre del humanismo italiano. Y eso hoy día está aquí entre nosotros. ¿Ya? Está la fragmentación. Tenemos una forma de pensar fragmentada que nos daña mucho. Y la fragmentación, que tiene dos hermanas menores, una se llama dicotomía y la otra se llama dualidad. ¿Ya? Esas son las dos hermanas menores de la fragmentación. Eso está y de repente luchamos con ese asunto nosotros. Tratamos de dividir el evangelio, pero como estamos medio fragmentados, somos medio dicótomos, somos medio dualistas, se nos cruzan los cables y hacemos cortocircuito y pensamos que es Dios el que está fallando. Y somos nosotros que tenemos un problema. Para asimilar el evangelio en su como tiene que ser. Entonces, producto de la fragmentación tengo que decir esto. En el reino de Dios, todo tiene que ver con todo. No hay fragmentación. Todo tiene que ver con todo. Por tanto, hermanos, cada uno de los sacrificios del Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Acuérdense, ¿cuál es la pregunta que estamos haciendo? Si Jesús es nuestra expiación, ¿por qué murió en la Pascua? y no en el día de la expiación? Ya. Es una separación que hacen algunos. Se hacen esta pregunta. Y yo estoy partiendo y le estoy diciendo que en el reino de Dios todo tiene que ver con todo. No está esta fragmentación. Y otra cosa. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, hermanos, todos, sin excepción alguna, todos apuntan a Jesucristo, al sacrificio de Cristo. Todos. El sacrificio de la Pascua era una figura del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. El Cordero Pascual debía ser un macho sin mancha ni defecto y no debía quebrarse ni un solo hueso de ese Cordero Pascual. Jesús cumplió perfectamente todo esto. Así como los israelitas aplicaron la sangre del sacrificio de ese cordero por medio de la fe en el dintel y en los postes de la puerta, nosotros hoy día, por medio de la fe, creemos en la sangre que el cordero Jesús derramó en la cruz del Calvario. Porque la Pascua apuntaba a Cristo. Ese cordero pascual era figura de este cordero pascual que era Cristo. La sangre de ese corderito que hizo que Dios pasara por alto y no hubiese muerte dentro de esa casa era figura de esta otra sangre de Cristo que donde en las vidas que es aplicada por medio de la fe Dios pasa por alto y no hay muerte sino que hay vida. Esa es la figura de la paz. Nosotros hoy vemos por medio de la fe el poder de la sangre y Dios ve la sangre sin mancha de Cristo en los dinteles de nuestros corazones y Él pasa por alto. Primera de Corintios 5:7. Cualquiera, léalo. Primera de Corintios 5:7. ¿Ya? 5:7. Sí. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Ven? ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Y ya fue Sacrificada. listo. Entonces,
Aquí la Biblia nos está diciendo, dando un argumento, ¿por qué Jesús murió en la Pascua? Estamos dando el argumento. ¿Por qué Jesús murió en la Pascua? Porque Cristo es nuestra Pascua. Ahora préstenme atención, traten de seguir el razonamiento de la lógica que quiero hacer. Traten de seguirme, ¿ya? Una objeción que a veces surge es que el sacrificio pascual no se consideraba una expiación. Algunos dicen eso. El sacrificio de la Pascua no era una expiación, sino que se proporcionaba una expiación a los judíos a través del Yom Kippur. Entonces algunos dicen, la Pascua no era una expiación. La expiación era el Yom Kippur. Eso dicen ellos. Entonces, si la expiación era el Yom Kippur, ¿por qué muere en la Pascua Cristo? Si es nuestra expiación. Por lo tanto, Jesús, quien murió en la Pascua, y al que se le llama en 1 Corintios 5:7 nuestra Pascua, no podía ser una expiación por el pecado, dicen ellos, porque se le llama nuestra Pascua, y porque murió en la Pascua, y porque cumple fielmente la figura de la Pascua, y porque Pablo viene y dice, Cristo es nuestra Pascua. Entonces, no puede ser una expiación, dicen ellos. Porque en la Pascua no hay expiación, dicen ellos. Porque la expiación de los judíos estaba en el Yom Kippur solamente, dicen ellos. ¿Se entiende? Síganme. Entonces hay dos formas de contrarrestar esta objeción que ellos dicen. La primera consiste simplemente en demostrar que Jesús también cumplió con la figura del Yom Kippur. ¿Qué les dije al comienzo? Que en el reino de Dios Todo tiene que ver con todo. y después les dije que cada sacrificio de Cristo, o sea, del Antiguo Testamento, Preguntaba a Cristo al sacrificio de tanto la Pascua, como el Yom Kippur. y hermanos y hermanas, mírenme un poquitito. Las doctrinas de Cristo están así, entrelazadas, todas. Yo no puedo hablar de esta sin tocar esta, porque para Dios no hay fragmentación, no hay dicotomía, no hay dualismo. No existe eso. Entonces, Jesús llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. Eso dice primera de Pedro 2:24. Y gustó la muerte por todos. Eso dice Hebreos 2:9. Por eso ofreció un mejor sacrificio que los del Yom Kippur. El sacrificio de Cristo es lejos mejor que todos los sacrificios que los judíos hicieron por el Yom Kippur. ¿Por qué? Porque alguien que lea, Vanessa, primera de Pedro 2:24. Paola, Hebreos 2:9. Primero Vanessa, después Paola. Primera de Pedro 2:24 y Paola, Hebreos 2:9. Ya, no importa. El mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos por la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Ya. Él llevó nuestro pecado en su propio cuerpo. De la misma forma que en el macho cabrío, en la propiciación, iba el pecado imputado. ¿Cierto? Y al morir ese macho cabrío, que donde iba imputado el pecado, se manifestó la expiación. Y si Cristo, según lo que leyó Vanessa, llevaba nuestro pecado en su cuerpo como macho cabrío,
y muere, es castigado por nuestro pecado, inmediatamente se desata la expiación. Por eso es que Cristo es tan... a ver, hermanos, en la misma magnitud y en la misma intensidad que Cristo es nuestra Pascua, en la misma magnitud y en la misma intensidad es nuestra expiación. Paola, Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Otra vez. Gustase la muerte por todos. El hecho que él haya muerto por todos los hombres, aunque gran parte lo está rechazando, es otra figura fuerte de la expiación. Entonces Cristo al mismo tiempo es Pascua y al mismo tiempo es expiación. Eso como primera objeción a este argumento de ellos. Segunda objeción. La segunda objeción es señalar que la tradición judía veía el sacrificio de la Pascua como una expiación. Es decir, el cordero quitaba el pecado, porque ¿se acuerdan lo que es la Pascua? ¿Se acuerdan, no? Lo que es la Pascua. ¿Y qué pasó ahí, Yorkie, en esa salida? Sin detalle, lo más importante. ¿Sí? La última plaga. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se evitó esa muerte de los primogénitos? ¿Cómo se podía evitar? En el dintel y en los postes. Ya. Y miren, se pone la sangre en el dintel, Yorkie, y en los postes. Viene Dios. ¿Qué ve Dios? No ve el primogénito adentro. No. Y aquí, ve Dios la sangre. ¿A qué venía Dios? ¿Y qué ve Dios? Y pasa. Y consecuentemente, ¿qué ocurre? ¿Cómo se llama eso? Perdón de pecados. Los que iban a morir no murieron, fueron perdonados a causa de la sangre. Entonces, los judíos siempre vieron, hermanos, siempre vieron la Pascua como expiación. Es tremendo. Los judíos siempre vieron que en la Pascua fueron perdonados porque creyeron la palabra de Dios por medio de la fe. Entonces no hay separación entre estas dos doctrinas. El Cordero de la Pascua moría bajo la ira que Dios derramaba. El Cordero quitaba el pecado para que Dios no lo viera y esa gente fuese perdonada, cubriendo así los pecados del que lo ofrecía. Los corderos de la Pascua, cada año que se celebraba la Pascua y se mataban corderos, siempre los corderos trajeron expiación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hermanos, ¿me alcanzan a entender? Es un poco complicado de explicar, pero ¿me alcanzan a entender? Está la Pascua aquí y está la expiación acá. Y dicen ellos, si Cristo es nuestra expiación, ¿por qué murió en la Pascua y no murió en el Yom Kippur, en el día de la expiación? Y la respuesta que estamos dando es, porque, primero, en el reino de Dios, todo tiene que ver con todo. Segundo, todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio de Cristo. Tercero, la expiación es perdón de pecados. Y los judíos veían en la Pascua la expiación, el perdón de pecados. Están íntimamente relacionadas las doctrinas, porque no hay separación, no hay fragmentación. Quiero leer algo que es extra bíblico, escuchen. El rabino Abraham Ibn Esdras
es un señor que está vivo ahora, también relaciona la Pascua con la expiación, y él dice lo siguiente: la marca de sangre, este es un teólogo, pero un rabino, un judío, la marca de sangre fue diseñada como una expiación, la marca de sangre del dintel y de los postes, como una expiación para aquellos que estaban dentro de la casa, pero que participaron de la ofrenda del Cordero Pascual. Y también fue una señal para cuando Dios pasó por la casa. Pasó a matar, pero terminó perdonando a causa de la sangre. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo, apuntó hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de la Pascua, y en su muerte soportó la ira de Dios, guardó la vida de todos los que confían en él y desató perdón y expiación. En otras palabras, Jesús es Pascua y Jesús es Yom Kippur. Jesús es la fiesta de los tabernáculos y Jesús es la fiesta del Pentecostés. Jesús es la gavilla de trigo y Jesús es el puño de harina mecido en el hin de aceite. Jesús es el sacrificio y el holocausto. Jesús es los atrios, Jesús es el lugar santo y Jesús es el lugar santísimo. Jesús es los cáñamos hechos de pelo de cabra y el clavo que iba firmado para tocar la estaca del cerco del tabernáculo. Jesús es el velo, su cuerpo es el velo. Jesús es el altar del sacrificio, Jesús es el lavacro, Jesús es el altar del incienso, Jesús es la mesa de los panes de la proposición, Jesús es el candelero de 8 que dejas, Jesús es el propiciatorio, Jesús es el arca, Jesús es el tabernáculo. Jesús es todo.